Este estudio es de un tema muy popular, pero que no es bíblico. Me refiero al llamado pecado original. Este estudio es por mi compañero de muchos años en la obra hispana, el hermano Bill Reeves. Y aquí lo tengo escrito, y con todo gusto se lo mando, se me manda un email, waynepartain1@gmail.com. Con todo gusto se lo mando. Es un estudio importantísimo. Uno de los 5 puntos del calvinismo. Juan Calvino, Martín Lutero, repitieron el error enseñado por el famoso Agustín, de tiempos muy primitivos, 350 hasta 430, llamado el pecado original. Varias iglesias establecidas por hombres y mujeres, afirman esta enseñanza falsa. Y mucha gente, millones, creen esto. Sus teólogos hablan de la naturaleza adámica, hablan de la depravación hereditaria total. Vamos dando algunas citas para probar esto. Una de las citas dice: creemos que enseñan las escrituras que el hombre fue creado en santidad, pero que por la transgresión voluntaria cayó de aquel estado santo y feliz, por cuya causa todo el género humano es ahora pecador. Y citan Romanos 5:19, y vamos a estudiarlo. Hallándose por naturaleza enteramente desprovisto de la santidad que requiere la ley de Dios, positivamente inclinado a lo malo y por lo mismo bajo justa condenación, sin defensa ni disculpa que le valga. Fin de cita. Y estoy citando del Manual Normal para las Iglesias Bautistas, página 55-56. Otra cita: cayó todo el género humano en la primera transgresión, habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él solo, sino también para su posteridad, todo el género humano descendiendo de él, según la generación ordinaria, pecó en él. Todos pecaron en Adán. Y cayó con él en su primera transgresión, y citan Romanos 5:12-20, usando incorrectamente, torciendo las escrituras. Ok, sigue la cita. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original. Esta cita es del Catecismo Menor de la Asamblea de Westminster. Esto viene de Notas sobre Romanos 5:12 en la Biblia Católica de Torres Amat. Ahora vamos a mencionar los textos bíblicos que ellos usan como prueba. Tuercen las escrituras. Pablo dice en 2 Corintios 2:15 usar correctamente las escrituras, y no lo hacen. Las usan mal, las tuercen. 2 de Pedro 3:16. Muy bien. Comenzando con el Salmo 51, verso 5. Dice David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y dicen que ese es pecado original.
Pero lea todo el Salmo. Lea el Salmo 51. Hermanos y amigos, no es justo, no conviene aislar un versículo y sacar conclusiones erróneas. Si leemos todo el contexto de este salmo, por ejemplo, del verso 1 a 17, la oración de un pecador muy contrito por su pecado y pide perdón. Es un salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ahora, David dice rebeliones, plural, rebeliones, en el versículo 1, hablando de sus pecados en general. Dice mi pecado, singular, en el verso 2, refiriéndose a algún hecho específico, como este que ya mencioné. El versículo 5 no dice he sido formado con maldad en mí. Él no dice eso. Así diría si se hablara del llamado pecado original. Dice el versículo 5, y en pecado, dice, significa en un mundo de pecado. No está diciendo que su madre era pecadora, sino que él nació en un mundo de pecado. Por ejemplo, Hechos 2:8, que dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es su lengua nativa y dice en la que hemos nacido. Es decir, todos nacemos en un mundo en que se habla cierta lengua, como yo, pues de habla inglesa. No nacemos hablando, pero sí nacemos en un mundo en que cierta lengua se habla y la aprendemos. Ahora, volviendo al Salmo 51, verso 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados, plural, y borra todas mis maldades. Los pecados y las maldades de David eran plurales y por lo tanto no eran heredados. No se habla de algo singular heredado, no. Versículo 4. Habla de lo que David había hecho. Lo que David había hecho. Él no está hablando de lo que hubiera heredado. Eso no es Biblia. Ese es puro calvinismo. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado, él personalmente, voluntariamente. Ahora, en el Salmo 58, versículo 39, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y dicen que esto es prueba de que uno nace pecador. Bueno, la segunda parte del texto comenta sobre la primera. El significado obvio es que muy temprano en la vida uno comienza a pecar. En sentido literal, el recién nacido no habla nada, mucho menos mintiendo. Es lenguaje figurado enfatizando que desde la juventud comenzamos a pecar. Se habla de quienes se descarriaron, se apartaron de Dios y de la justicia. No es cuestión de nacer en cierto estado. Tal tema no se trata aquí. Ahora, pasando a Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se dice que todos nacen pecadores y están sujetos a la muerte temporal o física porque Adán pecó.
¿De qué está hablando Romanos aquí en este contexto? Es contraste entre Adán y Cristo. Adán fue el agente, escuche bien, Adán era el agente por el cual entró el pecado en el mundo, eso sí. Cristo fue el agente por el cual entró la justificación. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, si todos los hombres nacen pecadores, porque Adán pecó, entonces, según esto, ya que ha muerto Cristo, todos los hombres están automáticamente justificados. No, Pablo no dice eso. Y nadie lo cree. Nadie piensa que automáticamente todos son justificados en Cristo. Más bien es condicional la justificación cuando uno obedece al Evangelio. Todos llegan a ser pecadores condicionalmente, y los que son justificados es condicionalmente. Versículo 14. Habla de quienes pecaron, pero no a la manera de la transgresión de Adán. Adán transgredió una ley positiva, otros pecan de otras maneras. Hay toda clase de pecado. Las palabras muerte y vida en este pasaje, en los versículos del 12 al 21, se emplean en el sentido espiritual. Pablo está hablando de lo espiritual para la muerte en el sentido temporal o físico. Así en el caso de 1 Corintios 15, versículo 20. Ahora, vamos estudiando algunas escrituras que exponen lo falso. Exponen lo falso de la enseñanza del pecado original. Ezequiel 18, 4 y 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El pecado no se hereda, se comete. El pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3, 4. Ahora, Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esas son palabras dirigidas al príncipe Tito, y dice que perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad durante su vida. Hechos 17, 28, 29, porque en Él, Cristo, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura del arte y de imaginación de hombres. Somos linaje de Dios. Ahora, ¿qué hemos heredado de Él? ¿El pecado? Imagínense. Ninguna manera. Hebreos 12, 9. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Santiago 3, 9. Estamos hechos a la semejanza de Dios.
Eclesiastés 2:7, el espíritu del hombre es dado por Dios y vuelve a Dios. ¿Qué clase de espíritu heredamos de nuestro Padre? ¿Heredamos un espíritu contaminado ya de pecado? Claro que no. Claro que no. Al cuerpo, aparte del espíritu, no se le imputa pecado. Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, para ser convertidos tenemos que ser como niños. ¿Con pecados? Eso es en extremo absurdo, ridículo. Y está insultando la Biblia, están insultando a Dios. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no son pecadores. No, Señor. Mateo 19:14, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿El reino está compuesto de pecadores? Por favor. No, está compuesto de gente como niños, inocentes. Pureza. 2 Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero si el hombre naciera totalmente depravado, sería imposible esto. ¿Irán de mal en peor? No cabe. Romanos 7:9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo estaba vivo espiritualmente antes de llegar a la edad de responsabilidad. Luego pecó. La Biblia habla mucho de pecados de jóvenes, de juventud. Sí, claro que sí los hay. Y luego muere espiritualmente. De esto Pablo está hablando en este contexto. Hermanos y amigos, hay que respetar el contexto. ¿De qué está hablando el versículo que estamos estudiando? Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, si el pecado es heredado, Jesús nació pecador. Para evitar esta conclusión lógica, se ha inventado la doctrina también falsa, ¿verdad? Bueno, es una cosa tan insensata, pero hablan de la concepción inmaculada de María. Como si hubiera concepción no inmaculada. Así vemos como una doctrina falsa requiere a otra igual para sostener la primera. Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos, no está hablando de Adán, ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. No nacen pecadores, nacen rectos y luego, ya en la juventud, buscan perversiones. Ahora, el pecado, vamos a definir la palabra. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado por omisión. Dijo Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46.
Ahora, 1 Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es pecado por haber traspasado la ley de Dios. Transgresión de la ley. 1 Juan 5, 17, toda injusticia es pecado. Toda injusticia. Es pecado andar en lo que no es de la justicia de Dios. Romanos 14, 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. En este contexto, la palabra fe significa conciencia. Él está hablando en Romanos 14 de la cuestión de los que tenían conciencia en cuanto a comer la carne que se había ofrecido a ídolos. Ok, entonces, el pecado es pecado violar la conciencia. Sí lo es, claro. La doctrina del llamado pecado original no cabe en la definición bíblica de pecado. Todos los textos que definen el pecado, nada de pecado original. No, eso no es Biblia, es calvinismo. Comenzó con Agustín. Y aún Agustín lo aprendió de los filósofos griegos. Es paganismo, diciendo que toda materia es pecado. Toda materia, mala. Y por eso el cuerpo es malo. Por eso uno nace pecador. Desde la filosofía griega a través de Agustín y luego Martín Lutero y Juan Calvino, el mundo religioso, millones están llenos de estos errores del calvinismo. Ahora, el pecado, dice la doctrina del llamado pecado original, no cabe en la definición bíblica de pecado. No es pecado nacer. No es pecado nacer. El pecado no se hereda. El pecado se comete. Ok. El pecado es cometido personalmente. Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Hechos 1, 24, 25, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseos, pensamientos malos, corruptos, es atraído y seducido por Satanás, porque tiene pensamientos corruptos, pensamientos malos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Isaías 59, 1 y 2, y aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre es pecador porque él mismo ha cometido pecado. Pero no es pecador por haber heredado pecado de Adán. Esto es totalmente imposible. Eso no es Biblia. Es puro calvinismo. El juicio final será basado en los hechos del individuo, no en lo que otra persona hubiera hecho. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Obviamente es cosa individual. Cada uno es responsable. Romanos 2:6, Romanos 14:12,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, este tema a través de la Biblia de Génesis a Apocalipsis es bien claro, lenguaje claro, pero uno tiene que estudiar el contexto, tiene que ser sincero y honesto con el tema que se trata. Otras doctrinas falsas que han surgido como a consecuencia de esta doctrina llamada el pecado original es, como ya mencionamos, la concepción inmaculada. Si al nacer uno hereda la culpa del pecado de Adán, pues se sigue que María entonces lo heredó, que María heredó pecado. Siendo así el caso, Jesús también lo heredó. Pues pasa ese pecado de uno a otro, de generación a generación. Pero es increíble que Jesucristo hubiera heredado pecado. Y por eso se inventó otra falsa enseñanza de la concepción inmaculada de María. También el bautismo de infantes. Si nacen pecadores, pues hay que bautizarlos. Porque la Biblia enseña en Hechos 2:38 que el bautismo es para remisión de pecados. ¿Qué le parece? El infante nace pecador y si muere en la infancia, pues muere condenado al infierno. Por eso hay que bautizarlo. Pero no, la palabra bautizar es sumergir y no hacen eso. No, ellos cambian eso a simplemente mojar la frente o a rociar agua. Entonces, otra vez, vemos que entra la conveniencia de los hombres para tratar, ellos buscan salidas, ellos se encuentran en un dilema por su falsa enseñanza y luego para apoyarla inventan otras falsas enseñanzas. También está el limbo. El limbo es lugar inventado así para los infantes, ¿verdad? Para que no vayan al infierno. Luego la operación directa del Espíritu Santo. Si uno nace pecador, y según esto ellos enseñan que Dios incondicionalmente ha elegido a todos antes de nacer para ser salvos o para ser reprobados. Y aún los elegidos nacen pecadores. Entonces, el Espíritu Santo tiene que obrar directamente sobre su espíritu, su corazón, para que puedan creer. Es una serie de enseñanzas falsas, doctrinas de demonios, para no seguir la palabra de Dios. Hablan de la operación directa del Espíritu Santo. Hermanos y amigos, es muy triste, pero la Biblia es libro de Dios para cada persona. Cada persona debe tener su propia Biblia y leerla y pensar por sí misma. No aceptar así como ciegos, siguiendo a ciegos. Examinar todo como los debería, escudriñaban las Escrituras, aún cuestionando cualquier cosa que hubieran escuchado. Millones deben cuestionar a los sacerdotes y pastores y evangelistas y leer su propia Biblia para ver que el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo, son doctrinas de demonios. Todos nacemos inocentes, puros. En la juventud, desde luego, ya empiezan los pecados y todos deben obedecer al Evangelio. El pecado nos
separa de Dios. Pero es pecado que uno haya cometido. Comenzando con los pecados de la juventud. Porque los niños no tienen pecado. No tienen pecado. Entonces, nacen, ya comenzando con los pecados de la juventud, deben nacer de nuevo y llegar a ser como niños, inocentes, limpios, puros. Vino Cristo a este mundo con el fin de buscar y salvar a lo que se había perdido. Lucas 19:10. Entonces, amigos, Cristo vino al mundo para buscarles, para salvarles, si todavía no han obedecido al Evangelio. Deben oír el Evangelio puro, predicado por los apóstoles. Lea Hechos de los Apóstoles usted mismo, usted misma. Lea y ver cómo eran obedientes. La Biblia requiere que uno oiga el Evangelio, que crea, que se arrepienta, que confiese a Cristo, que sea bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Es Biblia. Puede verlo en los ejemplos de conversión a través de los hechos de los apóstoles. Cristo salva solamente a los que le obedecen. Hebreos 5:9. Entonces, siendo añadido a la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Él compró con su sangre, y luego el cristiano persevera, fiel hasta el fin, y luego Él se recibe con Dios en el cielo. Otra vez, este estudio del hermano Bill Reese lo tengo escrito, y con todo gusto se lo mando. Nada más me manda un email, Wayne Partain, no hay guión, es Wayne Partain todo junto, número 1, @gmail.com, y se lo mando. Es un estudio poco largo y usted puede leer en su propia Biblia, leer estos textos para llegar a la conclusión de que uno nace limpio, inocente, pero durante la juventud es cuando comete pecado y debe obedecer al Evangelio. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y obedecerla. Muchas gracias.